Ya. Muy bien, entonces iniciamos la grabación, empezamos una nueva clase de nuestro curso de Estadística e Introducción a la Econometría. En esta sesión lo que vamos a hacer, veamos si tenemos suerte y logramos terminar de hacer la revisión de teoría de probabilidades para en el próximo video, en cambio, concentrarnos en teoría estadística. ¿Sí? Si me permiten, quiero retomar un poco la discusión. Si bien es cierto, estos temas ya los vimos, ¿no? Pero me gustaría retomar un poco la discusión desde la distribución normal. ¿Sí? Muy buenas. Quiero empezar desde aquí porque me había olvidado que ustedes ya tienen cierto uso en el matemática. Entonces hay ciertas cosas en la matemática que vale que sepan que existen porque nos van a ayudar a interpretar mejor aún en términos gráficos, sobre todo muchas de las ideas que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la distribución normal, ya teníamos clara la intuición, ¿no? O sea, tenemos una variable aleatoria y cuando se da esa distribución normal significa en esencia que la forma en la que se representa la aleatoriedad de la variable sigue la campana de Gauss, ¿no? Habíamos dicho que sigue la campana de Gauss con una media mu y el ancho de esta campana, que es simétrica, obviamente, sabemos que depende de sigma, o sea, de la desviación estándar, ¿sí? No se olviden que sigma indica desviación estándar, ¿no? Y bueno, también habíamos hablado un poco de las propiedades que tiene esta distribución. Habíamos dicho que es simétrica, o sea, el coeficiente de simetría es nulo. Mesocúrtica en el sentido de que el coeficiente de kurtosis es igual a 3, que es el valor estándar para hacer comparaciones. Y bueno, otras características que habíamos visto. ¿Ya? También habíamos visto la normal estándar, que consistía en una distribución normal donde en cambio la media es 0 y cada desviación estándar tiene el valor de 1. ¿Sí? Entonces, un caso particular de una distribución normal cuando se transforma la variable. ¿Sí? Entonces, aquí solamente por recordar, si ustedes tienen una variable x que sigue una distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado, entonces otra variable, o esta misma variable, si le cogemos a x, le restamos la media y le dividimos para la desviación estándar, surge una nueva variable que se suele llamar z. ¿Se acuerdan que incluso a veces se les llama el z-score? ¿Sí? Entonces, esta variable z, que sufre esta transformación, ¿no? Se le quita la media y le dividimos la desviación estándar, es básicamente una variable estandarizada que va a seguir una distribución normal, pero en cambio la media va a ser 0 y la varianza 1. ¿Sí? Entonces, ese es el caso de la normal estándar que tenemos aquí en pantalla, ¿no? La normal estándar, eso también ya lo vimos, y teníamos un caso particular que era la log normal, que básicamente es una distribución en donde si tenemos y igual a la x, ¿sí? Si tenemos y igual a la x, entonces x, ¿sí? Entonces con y igual a la x, si x sigue una distribución normal con media mu y varianza sigma al cuadrado, entonces decimos que tiene una distribución log normal, ¿no? De hecho, si ustedes sacan el logaritmo de esta expresión, ¿sí? O sea, si decimos esto, ¿no? Y es igual a la x, donde x sigue una distribución normal mu sigma al cuadrado. Si nosotros sacamos el logaritmo de y, esto va a ser igual a logaritmo natural de e a la x. Como saben, por propiedades del logaritmo, este exponente baja, ¿no? X. Y el logaritmo natural de e es 1. Entonces, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Que x a la vez también es igual al logaritmo natural de y, que sigue una distribución normal, mu sigma al cuadrado. Entonces, esto es tal vez algo que me hizo falta destacar la clase anterior, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de una log normal, en esencia es como que ustedes tuvieran una variable y si esta variable y le aplico el logaritmo, esa variable con logaritmo tiene un comportamiento normal. ¿Sí? Entonces, esta es otra forma de ver la idea de la log normal, ¿no? O sea, tienes una variable, le aplicas la transformación con logaritmos y se transforma en una variable que sigue una normal, pero la variable original tiene en cambio esta distribución, ¿sí? Que no es simétrica y que a veces se usa, por ejemplo, para analizar distribución del ingreso. ¿Sí? Por esa razón me interesaba hablarles de esta variable. Bueno, de todo eso ya hablamos, igualmente ya hablamos de la distribución normal, queda un ejemplo por si quieren practicar. La razón por la que quiero retomar desde aquí es más bien esto, ¿verdad? Mucho de lo que nosotros estamos viendo en teoría de probabilidades se puede visualizar aprovechando que hoy en día estamos ya en el siglo XXI, estamos hecho en el año 2023, hemos vivido incluso una pandemia, etcétera, y hay muchos avances tecnológicos que hay que aprovechar, ¿no? Y entre esos avances tecnológicos está el hecho de que gracias a la existencia de softwares como el Matemática, podemos visualizar con mucha más claridad algunas intuiciones de la teoría de probabilidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les dejo dos enlaces que están en la presentación. Por si acaso ya actualicé la presentación, ya la pueden descargar si desean. En donde, ¿qué podemos ver? ¿No? Vamos a ingresar a algunos de estos enlaces. Básicamente son enlaces
en donde ustedes tienen aplicaciones de Wolfram, matemática, para visualizar algunas cosas de teoría de probabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, esta primera que yo di clic es para visualizar un poco cómo se distribuye la probabilidad en intervalos, para el caso de una variable que sigue una distribución normal. ¿Sí? Entonces, ustedes dan clic ahí y se les va a abrir en su buscador de Internet esta ventana. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que dice encontrando probabilidades de intervalos para una distribución normal. Verán, aquí uno puede utilizar la versión en línea o también puede copiar. ¿Sí? Aquí yo puedo hacer copy to clipboard para que, si ustedes tienen el Matemática instalado, ¿ustedes tienen el Matemática instalado como software que pueden usar independientemente o como un software que necesita internet? En línea. Ya. Sí, porque si es que, digamos, bueno, asumo que para el caso en línea funciona. Yo tengo el software, ¿no? No me pregunten cómo lo tengo, pero lo tengo ya. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en estos casos, no? Ustedes le dan clic en este Copy to Clipboard y todo el código se guarda. Entonces, uno puede guardar ese código ¿para qué? Para ir al Matemática. Muy buenas. Damos clic en Nuevo Documento. Y ahí uno simplemente hace Control V y se copia la aplicación que está en Matemática. De hecho, se copia internamente, están los códigos, pero lo que aparece en pantalla es básicamente la aplicación. ¿Sí? Entonces, imagino que ustedes ya han trabajado antes con Wilson en este tipo de aplicaciones, ¿no? O cosas parecidas. ¿Sí? Entonces, hay muchas de estas aplicaciones hoy en día en Internet. Como pueden ver, aquí tengo una que básicamente ¿para qué sirve? Ya, permítanme aumentar un poco el zoom. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí, colegas? Tenemos una aplicación que me permite un poco hacer algunos cambios, ¿no? Para ver cómo se comporta la probabilidad de una distribución normal. De hecho, si ven, está cargada esta aplicación con la normal estándar, ¿no? La media está con valor 0, ¿sí? La media mu está con valor 0 y la desviación estándar, perdón, está con valor 1, ¿sí? Entonces está cargado por defecto el de la normal estándar, ¿no? Y ustedes pueden escoger el límite inferior y el límite superior y aquí les va sacando las probabilidades, ¿no? Por ejemplo, entendamos qué está haciendo la aplicación en este ejemplo, ¿no? Aquí pueden ver que está la distribución, la campana de Gauss. Vemos que la media es 0, ¿sí? La desviación estándar es 1, por tanto sabemos que cada unidad representa una desviación estándar, dos desviaciones estándar, etc. Y luego ven que hemos escogido aquí un intervalo, ¿no? Un intervalo que va desde 0 a 1 y está una región sombreada. Entonces, con lo que nosotros ya hemos estudiado, sabemos que esa región sombreada, ¿a cuál probabilidad corresponde de las que están en pantalla? Sí, tenemos tres probabilidades, esta de aquí y estas dos de acá abajo. Esta zona sombreada, esta área sombreada, ¿a cuál de estas probabilidades corresponderá? ¿La de arriba? Sí, a la de arriba, ¿verdad? Porque la de arriba, ¿qué me sugiere? La probabilidad de que esta variable aleatoria x se encuentre entre 0 y 1. Que de hecho 0 es el primer límite y 1 es el segundo límite, ¿sí? De este intervalo. Entonces esta aplicación está interesante porque miren, por ejemplo, yo puedo ir cambiando los límites y pueden ver cómo se van moviendo las probabilidades, ¿no? Y de hecho ven cómo cambia el área. Entonces, si quieren, vamos a poner 1.5, ¿ya? Entonces, miren lo que ha pasado ahora. Le he cambiado el segundo límite y ahora en el segundo límite que tengo, como... sí, sería aquí este punto, sería 1,5, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Que he movido el intervalo desde 0 en el primer límite hasta 1,5, o sea, le ampliamos un poco el área. Y al ampliarle un poco el área, ¿qué podemos ver? Que arriba ya nos queda, bueno, se movió un poco el gráfico, ¿no? Pero sabemos que esa área corresponde a esta probabilidad. Entonces, la probabilidad de que la variable x se encuentre entre 0 y 1,5 es de 0,43. ¿Tiene sentido? No. Abrimos el intervalo, entonces hay más área, por tanto crece la probabilidad de que la variable aleatoria caiga entre esos valores. Y obviamente esta aplicación me gustó porque también me está dando las otras dos áreas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera, podría pintar esta otra área en amarillo y les preguntaría, ¿cuál de las probabilidades que están en pantalla corresponde al caso en amarillo? Ya me pasé. Bueno, ahí. ¿Ya? El de aquí, ¿verdad? Sí, el 0,50. O sea, esta probabilidad de que x sea menor a 0 sería de 0,50, que es esta región en amarillo. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver que tenemos dos, ¿no? O sea, esta región que está aquí en azul representaría esta probabilidad, este intervalo. Esta otra probabilidad en amarillo representa esta zona. Y lo que ven aquí luego es la probabilidad de que x sea menor a 1,5. ¿Ya? Esa
es básicamente, es tal vez la menos didáctica, ¿no?, de esta aplicación, porque en esencia, ¿cuál es esta probabilidad? Sería la probabilidad del 1,5 para atrás todito, ¿no? ¿Sí? Sería del 1,5 para atrás todito, ¿no? Entonces la menos didáctica. Pero de todas maneras, no hay mucho a dónde perder, solo hay que dejarse llevar por el intervalo, ¿no? Entonces, esta área que va desde el 1,5, ¿sí? Pongamos aquí el 1,5, desde el 1,5 para atrás, ¿sí? Toda esa probabilidad sería de 0,93. ¿Ya? Entonces, aquí pueden ver que pueden experimentar con diferentes valores, ¿no? De hecho, en nuestro material de clase ya puse estas aplicaciones para que ustedes se las descarguen. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué otros experimentos podemos hacer? Por ejemplo, podemos mover la desviación estándar. ¿Cuál será el impacto de mover la desviación estándar? ¿No? Entonces, vamos a incrementar la desviación estándar. ¿Y qué pueden ver que pasa con la gráfica? Si ven los límites, los valores extremos, ¿no? Fíjense en esos, ¿no? Ahí se puede ver claro lo que está pasando. Ya vamos a asignar un poquito más, 5. Entonces, si ven como que, bien, ahí por ejemplo, se está haciendo más ancha la distribución cuando yo aumento la desviación estándar. Ahora los límites como que parecen llegar incluso a -10 y +10, o al menos es lo que está haciendo el software, ¿no? Y al revés, ¿qué sucede si empiezo a bajar, ¿no? O sea, de hecho, recuerden que ustedes también pueden hacer que esto sea automático, no le ponen play, sino que va muy rápido, ¿no? Eso se puede ajustar en los comandos, ¿no? Pero ahí pueden ver, bueno, no está muy buena la velocidad, ¿ya? No hice por si acaso yo esta aplicación, así que solo copié. A ver, vamos bajando la cámara. Eso. Ya, miren ahí, por ejemplo. La desviación estándar la hemos subido a 15,39. ¿Sí? Entonces, en esta desviación estándar de 15,39, ¿qué pasa con la campana de Gauss? Se volvió bastante ancha. Ahora va desde -50 a +50. Entonces, ahí podemos ver algo que decíamos antes, ¿no? O sea, si aumentamos la desviación estándar, sí que sigma, entonces la campana de Gauss se va a volver mucho más ancha, ¿no? O sea, como decíamos la clase pasada, las colas se vuelven más pesadas, ¿sí? Porque hay más probabilidad que se va a recoger en los casos extremos, por decirlo así. ¿Bien? Y también pueden ir cambiando la media, o sea, tienen ahí para experimentar, ¿no? Entonces, vale la pena que conozcan este tipo de aplicaciones porque obviamente me parece interesante que no solo se aprendan el concepto, sino que las vayan moviendo, ¿no? Para mejorar la interpretación gráfica de esto. Ya, entonces permítame cierro. Entonces ya vieron cuál es el procedimiento, ¿no? Si ustedes tienen matemática, imagino que en la versión en línea debe funcionar igual. Ustedes hacen esta opción, aquí se copian los comandos, abren el software, pegan y se pega la aplicación ya lista para usarse. Sí, entonces esta es la página, este es el sitio que les recomiendo visitar, ¿no? Tal vez ya conozcan el Wolfram Demonstration Project. Es ahí donde aparecen estas visualizaciones, ¿no? Entonces, en teoría de probabilidades es súper útil ver esos casos, ¿no? Ahora, si me permiten, yo ya tengo en mis archivos listas varias aplicaciones, ¿no? Yo ya copié. Entonces, pero más o menos es el procedimiento, ¿no? Ustedes dan clic en el enlace, cogen la aplicación, le dan copy to clipboard y después le pegan en un cuaderno, ¿ya? Entonces aquí voy a darle a habilitar. Entonces, aquí pueden ver que está justo la que teníamos, ¿no? Este por si acaso es un documento que está en nuestro material de clase, o sea, ustedes solo descargan y pueden usarlo, ¿ya? Así que no hace falta que ahorita busquen la página ni nada, o sea, eso ya lo tienen listo para descargar cuando quieran, ¿no? Entonces aquí está la aplicación que vimos hace un rato y hay otras más, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otra aplicación que también quiero mostrarles ahorita, que es el área de la distribución normal, pero comparándole con la normal estándar, ¿no? Vamos a ver si aumento el zoom. Ya. Entonces, esta primera ya vimos, ¿no? Entonces, esta de acá abajo pueden ver que está el área de la distribución normal y de la normal estándar. Entonces, fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, una distribución normal que por defecto está con media valor 15, desviación estándar 2, y miren cómo incluso saca el valor de z, ¿no? Z menos 1. Este valor de z menos 1 es un valor, es este valor que está aquí, ¿no? O sea, dice, ¿qué pasa si estoy una desviación estándar a la izquierda? ¿Sí? Volvemos de acá, ya. Entonces, este menos 1 representa este punto, o sea, una desviación estándar a la izquierda del 0, en la normal estándar. ¿Sí? O sea, esta z que está aquí, ¿sí? Esta z, este menos 1, corresponde a este menos 1, o sea, a este punto. Entonces, fíjense que esta aplicación, ¿qué me está dando? Me está diciendo, ok, cómo se distribuye el área entre de esta z para atrás, que dice que es de 0,15, y de la z para adelante, que en cambio es 0,84. Y ustedes saben que esas áreas representan probabilidades. Algo que vale la pena notar es que estas mismas áreas, ¿sí? Estos mismos valores para estas áreas se cumplen en la distribución normal original.
¿sí? Porque esta es la original, ¿ya? Entonces, miren lo que está diciéndome esta gráfica. Lo que me está diciendo es que si yo me pongo una desviación estándar a la izquierda de 0 o de la media, es equivalente a tener una media de 15 y retroceder hasta el 13, ¿sí? Es lo que me está diciendo. O sea, aquí me hace la transformación automática. O sea, esa transformación de coger X, restarle la media y hacer la división para la desviación estándar. De hecho, en este caso, ¿qué es X? X sería 13, ¿sí? Este 13 de aquí, ¿no? La media es 15. Y si le dividimos para la desviación estándar, que es 2, ¿qué nos va a quedar? 13 menos 15, menos 2. Sobre 2, o sea, nos queda menos 1, que es justamente el Z que está acá. ¿Sí? Entonces, esta aplicación es bastante útil para ver automáticamente cómo se hace la transformación, ¿no? De una distribución normal original a una normal estándar. ¿Sí? Entonces, y lo mismo, ¿no? Ustedes pueden ir cambiando los valores, o sea, bueno, no sé, no da más de 15, creo, pero lo pueden ir moviendo, ¿no? Ya saben. Entonces, miren cómo miren lo que hace cuando yo muevo la media o la esperanza, ¿no? Ya se acuerdan que es la esperanza, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la distribución original? Empieza a moverse, ¿no? Es como que le desplazo cuando muevo la media. ¿Qué pasa cuando muevo la desviación estándar? La distribución se hace más ancha si es que la desviación estándar crece, o se hace menos ancha si es que la distribución estándar se hace más pequeña, ¿no? ¿Sí? Ahí pueden ver. Miren este caso, ¿no? Aquí, por ejemplo, he puesto una desviación estándar de 0,6. ¿Qué es lo que está provocando esta desviación estándar? Que hay una enorme concentración de área alrededor de la media. ¿Eso qué significa? Que tengo mucha certeza de que la variable va a estar muy cerca del 11,4, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Entonces ya es un tema de ir moneando para ir ganando intuición, ¿no? Entonces ahí les dejo las aplicaciones, ¿ya? Para que vayamos un poco mejorando nuestra intuición sobre esto, ¿no? Y voy a aprovechar estas mismas aplicaciones para mejorar la explicación que en la clase pasada fue un poco obtusa de la distribución conjunta. ¿Sí? Entonces vamos a volver a ver eso, que ya lo vimos, pero quiero volverlo a ver aprovechando estas aplicaciones, porque se acordarán que nosotros decíamos que ¿qué es la distribución de probabilidad conjunta? La distribución de probabilidad conjunta, o bueno, la densidad, ya, seamos más rigurosos, la densidad de probabilidad conjunta es una función que permite representar la aleatoriedad, pero esta vez de dos variables aleatorias, X y Y. ¿Sí? Como ahora ya no tengo una, sino dos variables aleatorias, ya no puedo usar un área para representar la aleatoriedad. ¿Y qué hemos dicho que usamos en vez de áreas para representar la aleatoriedad en caso de dos variables? ¿Sí? Usamos un volumen, ¿sí? El volumen que está aquí, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora ese volumen, pero en el matemática, ¿sí? Entonces, ahí se vuelve otra cosa, ¿ya? Entonces aquí está la aplicación. Si quieren, ya les dije, no pueden dar clic en el enlace y la copian y la pegan si quieren, pero también ya les dejé la aplicación lista. Entonces, esto ya es otra cosa. Entonces, aquí está esta aplicación de la distribución conjunta, que es para el caso de una variable que se llama normal bivariada. Es como que las dos variables fueran normales, pero además de ser normales, tienen una interacción. ¿Sí? Entonces, miren aquí la forma. ¿Sí? Aumentemos un poco más de eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Ya, vamos a ponerle que se vea el panel. Ya. Ahí estamos. Ya. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí ustedes pueden ver, ¿sí? Lo que la clase anterior les llamábamos ese fantasma o esa montaña en una esquina. Entonces, ahora sí mejor ya ni para qué usar esos nombres, sino que aquí está el volumen. Entonces, en este volumen, ¿qué es lo que hace? Pueden ver que en un eje está el X, ¿sí? O sea, los valores que puede tomar X. Y en el otro eje está Y. Ya saben, ¿no? Que el matemático a veces no pone exactamente en la misma altura los ejes, ¿no? A veces mueve, pero la idea es esa. O sea, en este sentido es X. Escribámoslo así, ¿no? Entonces, en este sentido sería X. Y en el otro sentido es la variable Y. Entonces, ¿cómo representamos aleatoriedad en este caso? Usando este volumen. ¿Sí? Entonces, este volumen de aquí nos permite hacer esa idea de que, por un lado, tenemos aleatoriedad en X, por otro lado, tenemos aleatoriedad en Y, pero también hay una aleatoriedad conjunta de la interacción, ¿sí? Que más o menos se recoge precisamente en la forma, ¿no? O sea, el hecho de que esta forma, como pueden ver, aquí se puede ver claramente, ¿no? O sea, en este volumen pueden ver que, por ejemplo, si me pongo en un punto, digamos, de este volumen me pongo en esta altura, ¿ya? En esta altura, fíjense que X toma un valor, bueno, 0, perdón, lleno, Y toma un valor de 0, y X estará tomando, ¿qué valor será? 2 o 1,5. 1,5 pongamos, ¿ya? 1,5. Entonces, digamos que X está tomando un valor de 1,5 y Y está tomando un valor de 0. Entonces, esa altura que está ahí
o mejor dicho, no tanto la altura, sino todo el volumen. Esa sería en rigor, ¿verdad? Aquí ya puedo explicar mejor. Imagínense que tengo este volumen y tengo ese punto. Ese punto está en la montaña. Ahora imaginen que yo hago el siguiente corte. Vamos a ver si me sale la gráfica. Imagínense que yo hago un corte en la montaña de esta forma. ¿Sí? Imagínense que yo me concentro solamente en esta, amarillo, 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 en esta región de la montaña, como que en este volumen de la montaña. O sea, así se imaginan, es como que le cojo a la montaña y le corto y solo me quedo con la región que estoy resaltando. Ese va a ser un volumen. Entonces, ese volumen de ahí, ese de ahí que estoy ahorita señalando es precisamente la probabilidad de que la variable X, ¿sí?, sea menor a 1,5. De hecho, no, perdón. Si se fijan, está creciendo, ¿no?, en esta dirección. Entonces sería más bien la probabilidad de que X sea mayor a 1,5 y a la vez que Y sea menor a 0. ¿Sí? Entonces esta sería esta región que estoy aquí resaltando en la montaña. ¿Sí? Nos sacamos el volumen equivalente, ¿no? O sea, de ahí hacemos el corte y ese volumen representaría esta probabilidad. ¿Bien? Entonces, obviamente no es muy importante para nuestro curso, pero sí hay que guardar esa idea en mente, ¿no? O sea, siempre que yo veo un gráfico en el que comparo X con Y, ¿sí? O sea, digamos que aquí está X y aquí está Y aquí hay una nube de puntos. Siempre es bueno imaginarse que sobre esa nube de puntos está esta montaña, ¿sí? De hecho, fíjense el gráfico que está al lado. El gráfico que está al lado de esta montaña ya sabemos entonces que es la densidad de probabilidad, ¿no? Aquí es la densidad de probabilidad, o sea, cómo representamos la probabilidad en dos variables aleatorias, ¿sí? En cambio, esta otra gráfica es precisamente la comparación de X contra Y. O sea, en el un eje tienen X y en el otro eje tienen Y. ¿Y qué me está indicando esto? Esto es como que hiciéramos una mirada de la montaña desde arriba. Vean la diferencia, ¿no? Eso déjenme ajustarle. Algo así, ¿no? Entonces, como que hiciéramos una mirada a la montaña desde arriba. Entonces, estas de aquí se les conoce como curvas de nivel. Probablemente ya han oído hablar de estas curvas antes. Son básicamente las curvas que me dicen el nivel de la altura, en este caso, de la montaña que está acá. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que hay toda una región que está en azul, indicando que es más baja. En cambio, unas regiones que son más claras, que indican que cada vez va subiendo más la montaña. Y por tanto, podemos intuir que son zonas más probables. Aquí hay más probabilidad acumulada y aquí hay menos. Entonces, si yo dijera, ok, digamos que entre X y Y empezamos a simular valores. ¿Dónde es más probable que aparezcan los valores? En esta zona. Entonces, puede que pase algo así, ¿no? Si empezamos a simular las variables, puede salirme así, así, por acá, otra vez, sale. De vez en cuando puede salir un caso extremo. O sea, nunca se rechaza que haya un caso extremo, pero es extremo. O sea, ¿qué significa? Que por cada uno de estos extremos va a haber bastantes que están cayendo en esta región. Después puede haber otro extremo por aquí, tal vez otro y otra vez. Entonces, esa es la idea de la distribución y de la función de densidad conjunta. Lo que quería explicar es la clase anterior, pero con muy poca didáctica, ¿no? Pero ahora espero que sea más claro. Esta montaña, entonces, ¿qué me está representando? Me está representando la región en donde es más probable que caigan los puntos. Entonces, en este caso particular, la región está justo en este centro. Pero eso ya depende de la forma de la montaña, ¿están de acuerdo? O sea, si yo cambio la forma de la montaña, ¿qué va a pasar con esta zona de más probabilidad? Se va a mover, ¿no? Y justo para eso ustedes tienen estos valores. Aquí ustedes pueden mover, por ejemplo, la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y y la correlación, que ya vamos a ver en unos minutos. Entonces, movamos un poco a ver qué pasa, ¿no? Entonces, miremos qué pasa si empiezo a mover la desviación estándar de X. Eso le hago crecer. Miren cómo cambia la zona de aleatoriedad. ¿Qué pasó en X? Si ven como que esto se hizo más ancho, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahora? Que los valores más probables pueden estar cayendo más o menos así, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, así. De vez en cuando algún valor extremo, pero la mayoría va a estar cayendo en las zonas más claras. Mientras más clara, más probabilidad de caer, ¿ya? Entonces, ¿eso pasó por qué? Porque aumenté la desviación estándar en X. Tiene sentido, ¿no? O sea, si aumento la desviación estándar en X, hay más variabilidad en X o más dispersión en X, ¿ya? Ya pueden imaginarse que algo parecido sucede si aumentamos, en cambio, la desviación estándar en Y. Bajemos un poco la de X. Entonces, ¿ahí qué podemos notar? Una idea parecida, ¿no? Pero ahora la aleatoriedad está concentrada como quien dice, perdón, la dispersión se está dando más en el eje vertical, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Ahí nosotros podríamos pensar que tal vez una nube de puntos puede tener esta forma. Y finalmente, ¿qué pasa si movemos la correlación? Ya en unos minutos vamos a ver qué es la correlación, pero intuitivamente la correlación nos dice la relación lineal entre las variables. Fíjense que aquí la correlación es ¿de cuánto? Lo dice. Cero. Es una correlación de cero. Ya, solo déjenme bajarle un poco la desviación estándar de Y. Ya, este era más o menos el que teníamos, ¿no? Aumentemos de la correlación. Entonces, si yo aumento la correlación, miren lo que empieza a suceder con esa gráfica. Aumentemos un poco las desviaciones estándar. Ah, una relación positiva entre ambas variables. Exacto, ya se fue mucho. Ahí está. Ahí está, chévere. Una correlación de 0,7 positiva. Ya, entonces para la correlación se suele usar la letra griega ρ. ¿Sí? Entonces esta es la correlación. Entonces tenemos una correlación en este caso de 0,7. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, como decíamos, ¿no? Empieza a aparecer una relación positiva entre las dos variables. O sea, tenemos esta relación lineal positiva, ¿no? O sea, como que las variables van así, con más probabilidad de que salgan valores en la mitad, y de vez en cuando puede haber algún extremo, ¿no? Pero la mayoría muestran una tendencia que podríamos decir que tiene esta forma, ¿no? ¿Qué va a pasar en cambio si la correlación es negativa? ¿Ya? Podemos hacerlo aquí, ¿no? Vamos bajando la correlación y miren lo que pasa. Entonces, con la correlación negativa, si notan cómo ahora aparece la relación inversa, crece X, cae Y. Siempre lo mismo, ¿no? Aquí estaría la probabilidad, aquí habría una acumulación de puntos y de vez en cuando algún punto extremo, ¿no? ¿Sí? Y de hecho veamos la forma de la montaña. Miren aquí la forma de la montaña, ¿no? Tiene estos picos en realidad porque ya es un problema de precisión. Si mejoráramos la precisión de la gráfica, debería quedarnos una curva suave, ¿sí? Sino que como aquí imagino que el que programó esto decidió usar... ¿Sí ven estas cuadrículas? Esas cuadrículas representan el nivel de precisión. Si yo quiero una mejor curva, ¿qué tendría que hacer? Hacer cuadrículas más pequeñas. Por eso es que nos salen esos picos. En realidad no debería tener picos. Pero sí entienden la idea. O sea, básicamente esta montaña está representando esta aleatoriedad. Entonces es la idea de la distribución conjunta. Entonces la distribución conjunta hace esa representación conjunta de la probabilidad. Entonces, obviamente que en ejercicios prácticos yo no les voy a pedir dibujo una montaña, o sea, no tiene sentido. ¿Qué es lo que tienen ustedes que tener en su mente? Que siempre que vean un gráfico X contra Y, y digamos, ven que tiene esta forma, ¿sí? Claro, lo más inmediato que nos dice nuestra naturaleza es relación lineal, ¿verdad? Bueno, no tan chueca, ya. Pongamos más puntos. Eso nos diría nuestra intuición, una relación lineal. Pero tienen que imaginarse que arriba de esta o sobre esta relación lineal, ¿qué hay? Esa montaña que define la aleatoriedad. Y ahí la gran pregunta es, ¿qué forma tendrá esa montaña? ¿Sí? Porque si ven que la forma va cambiando. O sea, digamos, otra vez volvamos a hacer una correlación positiva. Miren la forma de la montaña aquí. Vean, aquí todavía no se daña mucho. Entonces, si ven, la forma de la montaña tiene esta, como que inclinación. Y si le empezamos a mover la variación, o sea, puede tomar un montón de formas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa es un poco la idea de la aleatoriedad conjunta o distribución conjunta de la que hablábamos la clase pasada, ¿sí? Pero ahora ya un poco más, espero que un poco más didáctico, ¿no? Entonces, igual les invito a que sigan explorando, le vayan cambiando los valores, ¿sí? Y de hecho, el reto también puede ser, intenten ustedes ver el código, ¿sí? O sea, ustedes también pueden ver el código de cada una de estas para ver si logran mejorarle. Por ejemplo, una mejora que podríamos hacer, un reto les diría es cambien el color. O sea, ¿qué tal si quisieran hacer la misma montaña pero en verde? Entonces ustedes deberían ver cómo hacerlo, ¿no? O sea, tendrían que ver el código. ¿Sí han programado en matemática? Ya, entonces eso sería la idea. O sea, tener que ver el código y en el código ver que cambian para, por ejemplo, cambiar el color, que aparezcan puntos. Eso fuera chévere, ¿no? O sea, hay que dar más completa la aplicación. O sea, hacer que aparezcan puntos, etcétera. ¿Ya? Pero bueno, eso ya se sale de mi materia. Solo les dejo como para a ver quién se inspira, ¿no? Muy bien, entonces ya hablamos de distribución conjunta. Esto lo voy a saltar. Ya, esto quiero un poco retomar porque lo pasé muy rápido la clase anterior, pero creo que va a ser necesario que lo estudiemos, ¿ya? Pero igual lo vamos a estudiar desde una aplicación. Entonces vamos un momento acá. Ya, vamos a pasar a la siguiente aplicación, ¿ya? La siguiente aplicación es esta, ¿no? Vamos a utilizar una distribución conjunta. Como caso particular vamos a utilizar una normal bivariada, pero esto puede ser cualquier cosa, ¿ya? La normal bivariada es la que había ahorita disponible en matemática, por eso cogí. Pero quiero que aprendamos ahora la distribución condicional.
Entonces, estamos claros que es la distribución conjunta. La distribución conjunta, el volumen de esa distribución nos permite ver la probabilidad. Ahora, ¿qué es la distribución condicional? ¿Ya? Entonces, vamos primero a hacerlo intuitivamente con un gráfico, ¿no? Entonces, vamos a bajar. Permítanme mucho. Déjame solo mover zoom. Ya. Entonces, verán, aquí tenemos la montaña. Montaña que ya sabemos qué significa más o menos. O sea, esta montaña representa, y si ven, dice ahí bivariate normal density, o sea, básicamente es la densidad para una normal bivariada. Entonces tengo X y esta montaña representa su aleatoriedad. Ya. Ahora, acá al lado pueden ver que dice distribución condicional de Y cuando X es igual a X minúscula. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Ya, pero primero quiero que vean algo. ¿Qué es esto de aquí? Si ven que es una cosa plana, ¿no? O sea, no es un volumen, sino un área. ¿Y qué área es? Si le movemos un poco, van a ver que es un área, ¿sí? Un área que me está dando a entender que hay una variable que tiene una distribución normal. ¿Qué variable será la que tiene la distribución normal? Eso nos podemos guiar por el título, ¿no? ¿Qué dice aquí? Distribución condicional de Y cuando X es igual a X minúscula, ¿ya? ¿Esto cómo se escribe, no? Entonces, esta es la distribución condicional. Distribución condicional. La distribución condicional es básicamente igual una función como una campana de Gauss, pero esta función me dice cuál es la probabilidad de una variable Y cuando la variable X toma un valor específico, o dado que X toma un valor específico. ¿Se acuerdan que nosotros en probabilidades teníamos esto, no? ¿Cuál es la probabilidad de Y dado X? ¿Qué significaba en probabilidades esto? Significaba cuál es la probabilidad de Y sabiendo que ya conozco el valor de X. Entonces aquí es lo mismo. ¿Cuál es la densidad de Y sabiendo que X ya está tomando un valor? ¿Sí? Recuerden que la densidad es esta función que me permite representar probabilidad con áreas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué me interesa esto? ¿Ya? Me interesa por lo siguiente. ¿Verdad? Usualmente nosotros vamos a hacer análisis ya cuando empecemos a ver regresiones y otros modelos. Usualmente comparamos por lo menos dos variables, ¿no? X contra Y, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que X y Y van a tener una aleatoriedad conjunta, que va a ser la montaña. Pero usualmente nosotros decimos, bueno, quiero saber qué pasa con, por ejemplo, quiero saber qué pasa con Y, ¿sí? Quiero saber qué pasa con Y, cuando me dicen que X toma un determinado valor, ¿sí? ¿Qué valor, por ejemplo? Entonces, déjenme ver aquí. Aquí sí ven que está X primerito. Entonces, el valor de X. Entonces me dicen, a ver, ¿qué tal si X toma el valor de 10? Dejémonos llevar por el caso que está aquí por defecto. Si X toma un valor de 10, ya, entonces déjenme acomodar un poco esta gráfica. Ya, ahí creo. Ya movemos un poco. Ya. Entonces miren esto. Aquí ustedes pueden ver que en esta dirección está X y en esta otra dirección está Y. X y Y tienen una aleatoriedad conjunta. La montaña o la función de densidad conjunta, ¿sí? No se olviden que esta es la densidad conjunta. Densidad conjunta. Ya sabemos, me dice cuál es la aleatoriedad de las variables y su interacción. Pero me dicen, a ver, ¿qué tal si yo levanto una muestra y sé que en esa muestra X es igual a 10? Entonces, es como que yo dijera, digamos que este punto que estoy señalando ahorita es el 10, ¿ya? Usemos otro color. Tal vez el azul, ¿ya? Entonces, este punto que estoy señalando aquí es el 10, ¿no? X igual 10. Entonces, en X igual 10, ¿están de acuerdo que X ya no está cambiando? Porque me están diciendo que X es igual a 10, o sea, es el dato. ¿Sí? Dado X igual 10. Si quieren, estamos buscando la función f de y cuando X es igual a 10. Entonces, si me están diciendo que X es igual a 10, X ya no va a cambiar. Y ahí es lo que yo les decía, ¿no? Imagínense que le pasamos una motosierra a la montaña y hacemos un corte, que en este caso está fácil porque solo tengo que seguir la línea, ¿no? Digamos que es algo así, ¿ya? Entonces imagínense, ¿no? Que a la altura de X10 yo hago un corte a esta montaña, a este volumen. De hecho es un volumen. Este volumen le hago un corte justo en X igual 10. ¿Cuál va a ser el resultado de ese corte? La gráfica que está aquí al lado. Entonces la gráfica que ustedes están viendo aquí al lado es justamente esto. De hecho ahí pueden ver que está justo, del otro lado creo que está, un segundito, ahí está.
Entonces aquí pueden ver que está, ahí está justo, ¿no? Esta dirección es la de X. Si ven que justo está el corte en 10, ¿no? Y esta otra dirección es la de Y. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Solamente el resultado del corte a la montaña. ¿Sí? Entonces, ese resultado es básicamente esta área. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que una vez que yo tengo información de una variable aleatoria, como la X, ya me puedo concentrar solo en la aleatoriedad de Y. ¿Sí? Y ahí aparece una campana de Gauss solo de Y. Ahora, ¿qué sucede si yo cambio el valor de X? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué pasa si yo empiezo a mover el valor de X? Digamos que en vez de 10 le muevo a 8. ¿Qué debería pasar? Entonces, si me fuera a 5 incluso ya. Si yo me fuera a 5, tendríamos otro corte, ¿no? ¿Sí? Y en ese corte están de acuerdo que ya sería otra campana, la que define la aleatoriedad de Y. ¿Sí? Verifiquemos aquí, ¿no? Entonces vamos a moverle. Solo denme un segundito, quiero que no se me distorsione mucho. Más o menos. Entonces bajémosle X, ¿no? Entonces a X le voy a bajar a 8765. Ya. Hay que dejarle que se cargue un poco, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces miren lo que ha pasado con... La montaña no cambió. La montaña es la misma. La aleatoriedad conjunta es la misma. Pero ¿qué está pasando con la aleatoriedad solo de Y? Entonces miren aquí que me quedó. Entonces aquí estoy haciendo el corte justo a la altura de X igual 5, ¿sí? Y tengo otra campana. ¿Sí? Entonces si ven, es como que la campana se mueve. Entonces ahora tengo esa otra campana para representar la aleatoriedad de Y. Y si notan, hay algo más ahí, ¿no? O sea, pueden ver que hay una recta, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto usualmente significa lo siguiente. Aquí sí voy a poder explicar bien. Ya. O creo. Ya, entonces no se olviden, esta es la dirección en X, dirección en Y. Imagínense que esta es la recta que me dice, ok, tengo unos puntos. ¿Sí? Tengo estos puntos. Y la recta recoge la relación lineal entre los puntos. Ya saben, ¿no? O sea, una recta que indica la relación lineal en los puntos. Entonces, cada vez que yo le doy valores a X, la campana se mueve. ¿Ya? La campana de Gauss, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que ustedes tienen que imaginar siempre que vean una nube de puntos, ¿no? A ver, déjenme mover esto un poco. Ya. A ver, perdón. Ahí está. Entonces, si pueden ver que a medida que yo voy cambiando la X, ¿qué pasa? Tengo una campana diferente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a veces a la gente le cuesta imaginar cuando está haciendo un modelo de regresión, cuando hace un análisis X contra Y. Cuando hacen un análisis X contra Y, la gente solo se fija en los puntos y qué tal está la línea. Pero algo más importante es entender la campana de Gauss que está encima de esa línea, o más que la campana de Gauss, la función. ¿Sí? Esta función que le llamamos distribución condicional, pero bueno, podemos decir la campana de Gauss si quieren. ¿Por qué es importante entender esa campana de Gauss? Que nosotros ahorita vemos que va moviéndose a lo largo de esa línea. ¿Qué creen, colegas? ¿Por qué será importante entender esa campana que se va moviendo a medida que yo me muevo a lo largo de esta línea? Es importante sobre todo porque me está diciendo cómo se ve la aleatoriedad de la Y en cada punto. Entonces, por ejemplo, si yo sé que es una campana de Gauss, ¿sí? Que tiene una concentración de datos más en el centro, entonces, ¿qué significa? Que yo esperaría que la mayoría de datos estén alrededor de la línea, pero de vez en cuando puede haber algún caso extremo, pero no muchos. Entonces, ¿yo qué necesito para tener poder de predicción? No me alcanza la línea. A más de la línea que debo conocer, esa campana. ¿Sí? Para los que ya han hecho econometría antes, básicamente es el supuesto de que los residuos o los errores sean normales. Entonces, ¿por qué yo busco que los residuos sean normales? Para tener esa campana siempre con distribución normal. Y de hecho, si es que hay gente que hizo econometría, recordarán que hay el supuesto de homocedasticidad. ¿Qué significa la homocedasticidad? En la práctica, que siempre la campana de Gauss que está ahí debe tener la misma forma, sobre todo la misma amplitud. ¿Por qué? Porque si es así, si la campana tiene la misma amplitud, están de acuerdo que yo podría decir que entonces hay un rango dentro del cual yo sé que va a estar la mayoría de datos siempre. Más o menos 2 desviaciones estándar. Entonces, más o menos 2 desviaciones estándar, sé que va a estar más o menos en 95% de casos si esa campana siempre es una campana de Gauss normal. ¿Sí?
Entonces, un poco esa es la idea. Ya vamos a ver eso aplicado, ¿no? Porque ahorita estamos haciendo ejemplos con cualquier cosa, pero ya vamos a hacer con datos reales y ahí vamos a ver eso ya en la práctica. Pero siempre tengan presente, ¿no? Que cuando hacen una regresión o un análisis de dos variables, hay que tomar en cuenta no solamente la línea, sino también la aleatoriedad que está sobre esa línea, que representa cortes de la montaña que está aquí. ¿Sí? Entonces, no sé si tal vez hay alguna pregunta sobre este tema. Sí se visualiza un poco mejor lo que conversábamos ayer. Creo que sí, ¿no? Sí, entonces ahí, por favor, para que sigan. Sí, entonces ahí le pueden ir cambiando, moviendo. Lo mismo, ¿no? Aquí pueden ver que podemos cambiar la media. Eh, sí, entonces ahí ven cómo se mueve todo, ¿no? Puedo cambiar la media, podemos cambiar la desviación estándar, la correlación. Miren, ¿qué pasa si cambio la correlación? ¿Qué va a pasar con la recta? Miren, como a medida que aumento la correlación, esta campana de Gauss como que se aplasta. O sea, hay más tendencia a que los puntos estén más concentrados en la línea cuando aumento la correlación. En cambio, ¿qué pasa cuando bajo la correlación? La campana se hace más ancha. ¿Qué significa que se haga más ancha? No mucho, 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 mucho. Ahí. Que los datos vuelta van a estar más dispersos. Sí, los datos más dispersos. Pero bueno, ya ustedes pueden ir practicando, ¿no? De hecho, es probable que en la prueba virtual que hagamos, ahí les pediré que, según la aplicación vista en clase, qué sucede cuando muevan tal cosa. Entonces, ahí ven ustedes qué van a tener que hacer en sus computadores. Ir moviendo, ¿no? Y ahí ven si es que yo les voy a poner una opción múltiple y ustedes escogerán la opción que corresponda, ¿no? ¿Sí? Así que sería bueno que practiquen con esto y si tienen dudas me escriban con toda confianza, ¿no? Muy bien, entonces, ahora podemos hablar de... ya hablamos de esto. Ya, entonces ya entendemos un poco mejor qué significa esta gráfica. Entonces, esta gráfica es precisamente esa campana tridimensional y esta línea representa ese punto de corte. Y si aparicamos el punto de corte, significa que no solamente podemos sacar la montaña, que hablo de la montaña, la campana de Gauss, sino que también podemos sacar su esperanza. ¿Sí? O sea, si volvemos a la aplicación, cuando hacemos el corte, aquí por ejemplo el corte está en 5, ¿no? Entonces aquí el corte está justo en 5. ¿Ya? Ese corte en 5 se ve en esta otra gráfica, ¿sí? Entonces a la altura de 5 está el corte. Y como sabemos, esto ya es un área, y esa área tiene una media. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que está justo la media, ¿no? Que sería la esperanza de Y. ¿Sí? Porque es Y la que está variando, X ya le estamos dejando fija en 5, ¿no? Entonces X quedó fija en 5. Entonces, ¿cuál es la que va a ser aleatoria ahora? Y. Y va a tener una esperanza que estaría definida como el punto más alto de la campana de Gauss. Pero aquí hay que aclarar algo. Esta es la Y dado X igual 5. ¿Sí? ¿Sí se entiende la idea, no? O sea, esa es la esperanza de Y, pero tomando en cuenta que estamos nosotros fijando el valor de X. ¿Sí? Entonces a esto se les llama esperanza condicional. ¿Sí? Esperanza condicional. Entonces, ¿qué es la esperanza condicional? Es la esperanza de una variable aleatoria cuando nosotros conocemos el valor que toma otra variable. ¿Sí? Entonces, eso va a ser súper importante más adelante cuando ya empecemos a estudiar regresión. Por eso es que me tomé la molestia de volver a revisar este tema porque hay que tratar de verlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esa esperanza condicional si en vez de 5 tuviéramos una X de 8? Entonces, subámosle a 8. 5, 6, 7 y 8. Entonces, ustedes tal vez no se vea tan... No, pongámosle más, ya no le pongamos 8, que se vea. 15, a ver, pongámosle. ¿Hasta dónde da? Veamos, movamos esto, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí se ve clarito. Entonces, ¿qué pasó cuando nosotros cambiamos el valor de X a 15? ¿Qué sucede con la esperanza de Y? Entonces, ahora ya no estamos en este corte, estamos en el corte de 15. Entonces, a la altura de 15 es otro corte. No se ve, pero es casi una campana, ¿no? Ahí. Aquí sí se ve. Entonces, esta es la campana. Y miren lo que pasó con la esperanza de Y. Antes era 10. ¿Qué pasa cuando yo cambio el valor de X? Ya sabemos, toda la campana se mueve. Y al moverse toda la campana, ¿qué está pasando con el valor esperado? Que también se mueve. ¿Sí? Entonces, por eso es importante la esperanza condicional. Es importante porque si tu X, que será, ya se han de imaginar, X va a representar la muestra de datos. Si tu X cambia, entonces el valor que tú esperas de Y debe cambiar siempre y cuando no sean independientes.
¿Qué debería pasar en cambio si son independientes? Si X y Y son independientes. Que yo puedo cambiar los valores en X y ¿qué debería pasar con el valor esperado de Y? No cambia, ¿sí? No cambia, se queda siempre igual. Ok, entonces ya tenemos un poco la idea de la esperanza condicional. Y bueno, pueden leer la lámina si quieren los detalles, pero eso que hicimos es lo mismo que está acá. ¿Sí? Entonces ahí ustedes ya pueden irle moneando con más calma la aplicación. Bueno, hay unas propiedades de la esperanza condicional que son las mismas propiedades de la esperanza usual. Lo único que cambia es que siempre se aclara que está conocido el valor de X, o sea, es dado X, ¿no? Pero no nos interesa mucho eso. Si es que hace falta, hemos de volver a alguno de estos temas, pero por ahora simplemente entender la idea de qué es la esperanza condicional. O sea, es el valor medio asumiendo que conozco el valor de X. Y también, así como puede haber la esperanza, puede haber una varianza condicional, que en cambio, ¿qué será? ¿Qué me dirá la varianza condicional? Volvamos a la aplicación. La varianza condicional no es más que la amplitud, o va a tratar de representar la amplitud de esta campana de Gauss, ¿no? Entonces, ¿qué tan ancha o no ancha es esa campana? ¿No? Entonces, eso de ahí va a estar representado por la varianza de Y, pero sabiendo que X toma un valor. En este caso, ¿qué valor estábamos poniendo a X? Ya no me acuerdo, 15 creo que quedó, ¿no? 15. Entonces, para cuando X toma el valor de 15, la varianza de Y es esta. Pero si yo le cambio el valor a X, probablemente puede cambiar la varianza, ¿no? Veamos qué pasa si le bajamos al valor de X. Ya, entonces está en 15, bajémosle hasta 5, ¿no? Entonces, cuando X es igual a 5, parecería ser, ¿no? Que la varianza cambia un poco, o sea, como que es un poquito más aplastada, ¿no? Eso ya depende de cada caso, ¿sí? Eso ya es. Lo importante es entender la intuición. Varianza de Y es la dispersión de la campana, pero que está cambiando dependiendo de cómo cambia el valor de la X, ¿sí? Ok, entonces ya tenemos eso y, como les digo, pueden leer los detalles en la lámina. Y muy bien, volvemos a lo que estábamos conversando en la clase anterior. ¿Se acuerdan que ya hablamos de la covarianza? Sí, entonces aquí están unos grafiquitos que justamente van a recoger lo que decíamos de la covarianza. Entonces, aquí está la definición de covarianza. ¿Sí? Recuerden que la covarianza es la esperanza de X menos esperanza de X por Y menos esperanza de Y. Entonces, ¿cómo interpretábamos la covarianza? Si ustedes recordarán, podemos tener una nube de puntos. Podemos graficar las esperanzas de X y Y. Entonces, aquí pueden ver que está la esperanza de X y la esperanza de Y. Y sacábamos estas distancias, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Entonces, si este punto está por debajo de la esperanza de Y, distancia negativa, en sentido vertical. Y al estar a la izquierda de la esperanza de X, distancia negativa, sentido horizontal. Y menos por menos, más. ¿Por qué hacemos el menos por menos? Porque aquí se está multiplicando, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto de aquí, si quieren, esta distancia de azul sería esta de aquí, que es con signo negativo. Y esta otra distancia en rojo representa este otro término que, en cambio, bueno, que también es negativo. Y al hacer la multiplicación de los dos, menos por menos, me da más, que sería el término que finalmente está acá. Sí, entonces eso ya lo hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces aquí solo para mostrarles que también tenían lámina. Y lo mismo pasa con estos otros puntos. Y por tanto, se espera que tenga esta gráfica una covarianza positiva, que ya sabíamos que significaba que si aumenta X, entonces esperamos que aumente Y, o si cae X, esperamos que caiga Y. Lo ideal sería poner en doble sentido, ¿ya? Porque si no, puede uno confundirse y creer que la caída de X provoca la caída de Y, y eso es otra cosa. Aquí simplemente es movimiento simultáneo, ¿ya? Y lineal, ¿ya? Eso no olvidarse, por favor. O sea, esta gráfica representa una relación lineal, ¿sí? Eso siempre. Otro tipo de relaciones más complejas no se pueden medir con la covarianza. Ya vamos a ver unos ejemplos. Pero bueno, entonces aquí está la covarianza negativa, que sería el otro caso, ¿no? Que ya vimos también en clase. Si yo veo que tengo un punto donde tengo una distancia positiva y después una negativa, más por menos, menos. O acá abajo, ¿no? Si tengo un punto con distancia negativa y distancia positiva, más por menos, menos. Y por tanto vemos que hay posiblemente una línea, pero con pendiente negativa que representa la relación lineal de las variables. Entonces aquí, ¿cuál era la idea? Si crece X, es de esperar que caiga Y, ¿sí? O al revés, si cae X, es de esperar que al mismo tiempo suba Y. Entonces, esta es la covarianza negativa. ¿Sí? Covarianza negativa. ¿Sí? Covarianza negativa. Y el otro caso, bueno, covarianza nula, que sería el caso que decíamos en donde no hay una tendencia, ¿no? Entonces, ahí resulta ser que no está claro ni que suba ni que baja, entonces la covarianza sería nula.
Muy bien, entonces, hay un problema con la covarianza. ¿Sí? Escribamos la fórmula de la covarianza. La covarianza, recuerden que es igual, la covarianza de XY es igual a la esperanza de X menos esperanza de X por Y menos esperanza de Y. Hay un pequeño problema de unidades con la covarianza. ¿Sí? Por ejemplo, digamos que X fuera el PIB. Si X es el PIB, ¿en qué unidades usualmente medimos el PIB? Dólares. Y la esperanza del PIB también debe estar en dólares, porque es la media. Y por tanto, dólares menos dólares, ¿en qué está medido todo este paréntesis? Dólares. Digamos que estamos haciendo una comparación PIB contra... ¿Qué variable podríamos comparar? Que no sean dólares. Personas, ya. Disculpen, estoy un poco cansado y decir que, bueno, digamos que Y son personas. Entonces, si Y son personas, la población. Si la población saben que se mide en personas. Entonces, podríamos decir que Y es personas y la esperanza de Y también se mide en personas. Por tanto, personas menos personas, ¿en qué unidad está esto? Personas. Entonces, ¿en qué unidad estará medida la covarianza en este ejemplo? Si yo multiplico estas dos distancias. Entonces, la unidad es dólares por persona. Y esa unidad no tiene sentido. Entonces, el problema de la covarianza es que hereda las unidades de las dos distancias multiplicadas y por tanto pierde interpretación económica. ¿Sí? Porque al menos yo no sé qué significa dólares multiplicado persona. ¿Sí? O sea, como que eso, dólares sobre persona sí podría interpretarlo, pero dólares multiplicado persona como que no tiene sentido. Entonces, justamente por este problema de unidades, usualmente no se trabaja con la covarianza, sino con la correlación. ¿Sí? Entonces, la covarianza tiene este problema de unidades, ¿sí? Problema de unidades, y por ende preferimos trabajar con la correlación. Entonces, la correlación, ¿sí? Que le vamos a escribir correlación XY, resuelve el problema de unidades. Entonces, ¿cómo es la fórmula de la correlación? En el numerador ponemos la covarianza y en el denominador ponemos la raíz cuadrada de la varianza de X por la varianza de Y. ¿Ya? Como saben, en este curso no tengo mucho interés que se aprendan las fórmulas, solo veamos la intuición. Sabemos que en el numerador, ¿qué unidades hay? Si seguimos con el ejemplo que estábamos trabajando. Era dólares por persona, ¿ya? Que no tiene sentido económico. Ahora, ¿en qué unidades estará la varianza de X? Rojo. Si X está medido en dólares, X es el PIB, ¿en qué unidades estará medida la varianza de X? Haciendo un poco de memoria. Dólares al cuadrado. Dólares al cuadrado, perfecto. ¿Y la varianza de Y? Personas al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede si yo aplico la raíz cuadrada a cada término? Se van los cuadrados. Y luego, como pueden ver, si yo divido dólares de arriba con los dólares de abajo y persona de arriba con persona de abajo, chao unidades. Entonces, la correlación es una medida sin unidades. Es un índice de correlación. ¿Sí? Es adimensional. Entonces, esa es una de las ventajas de trabajar con la correlación, que nosotros nos quitamos de encima ese problema de que no tengo capacidad de interpretar unidades. ¿Sí? Entonces, la correlación ya no tiene unidades. Y de hecho, la correlación tiene otras propiedades que vamos a ver en un segundo. Pero esa es la más importante para mí que capten. O sea, usamos coeficientes de correlación porque usualmente no tienen unidades, entonces se nos facilita la interpretación. ¿Sí? Muy bien. Lo que les acabo de decir creo que está ahí. Ahí está incluso la fórmula. Una de las principales propiedades de la correlación, al ser un índice, resulta ser que sus valores quedan entrampados entre -1 y 1. O sea, una correlación nunca va a ser más pequeña de -1 y tampoco va a ser más grande que 1. ¿Sí? Entonces siempre va a estar entrampada en esos valores, ¿no? Una correlación de -1 y 1. Y de hecho, si se fijan, este valor negativo, o sea, una correlación negativa, menor a 0, solo puede suceder si hay una covarianza negativa. ¿Por qué? Porque en el denominador está una raíz y por definición las raíces siempre son positivas. Entonces, como la raíz siempre es positiva, la única opción que tiene la correlación para volverse negativa es que la covarianza sea negativa. Es decir, la interpretación, ¿se acuerdan que estábamos haciendo de covarianza positiva y covarianza negativa, no? O sea, esa interpretación se hereda exactamente para la correlación. ¿Sí? Entonces, porque en esencia heredamos el mismo signo. Y lo mismo si es positivo, ¿no? O sea, si yo quiero que la correlación sea positiva,
quiero que este sea mayor a 0, la covarianza tiene que ser positiva. Entonces no hay mucho que darle vueltas. La misma interpretación que hacíamos para la covarianza es válida para la correlación, solo que olvidándonos las unidades y recordando que la correlación está entre -1 y 1. ¿Sí? Muy bien, bueno, eso ya dije y creo que mejor podemos ver un poco de ejemplos, ¿no? Entonces verán, no hay un estándar total, ¿sí? Pero en esta lámina, buscando un poco de bibliografía, he tratado de resumirles cuáles son los valores de correlación que uno esperaría en variables para tener una referencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te sale exactamente una correlación positiva 1, ¿sí? Correlación positiva perfecta. O si es negativa, -1, sería una correlación negativa perfecta. ¿Cuál es el caso perfecto? Aquí pueden ver, ¿no? Correlación positiva casi 1 o casi -1. ¿Qué sucede con los puntos sobre la línea? Casi están todos exactamente en la línea. ¿Sí? Entonces, cuando tienes una correlación que casi es 1 o casi es -1, ya puedes pensar que algo está mal en tu análisis. ¿Por qué? Porque esto no pasa en la vida real. O sea, en la vida real no te va a pasar que todos los puntos se ajustan en la línea a menos que estés haciendo algo mal. Entonces, cuando ves un coeficiente de correlación muy cercano a 1, ya puedes imaginar, o sea, 0,98, por ejemplo. Coeficiente de correlación 0,98. Ya algo anda mal, porque estoy comparando variables casi idénticas. De hecho, casi van a estar en la misma línea. O menos 0,98, ¿no? Que también, solamente si ponemos menos lo que cambia es la pendiente, ¿no? Positiva o negativa. Entonces, ¿qué es de esperar? Que no sea obviamente 1. Ahora, ¿puedes tener un 0,9? Sí, pero ya sería una correlación muy fuerte. O sea, yo usualmente cuando hago análisis, ya cuando veo correlación de 0,9 ya empiezo a sospechar, o de menos 0,9, porque ya es muy fuerte. Usualmente la que a mí me parece interesante son estos valores. O sea, más o menos que tu correlación esté en 0,75, menos 0,75, 0,8, menos 0,8. Eso es más creíble. ¿Sí? Entonces, ahí las líneas te ajustan, pero no tanto. Entonces, como que esto es más creíble. ¿Sí? Si quieren, repito, no hay un estándar para esto, pero si quieren, este podrían tomarle como su valor de referencia. Si me paso de esto para arriba, ya algo está mal. Y si en cambio me voy para abajo, ¿qué significa? Por ejemplo, que tengo una correlación de 0,5, 0,25, 0,1, que ya la línea no ajusta bien. Pero eso ya es más razonable, o sea, puede ser que las variables no tengan vínculo. ¿Sí? Entonces, usualmente, yo al menos tengo esa referencia, pero ya depende de cada quien, ¿no? O sea, cada investigador puede tener otro nivel base de referencia, ¿no? Ok. Y bueno, de hecho, sobre la correlación hay un montón de patrones, ¿no? Este es un mejor gráfico. Entonces, miren, aquí pueden ver cómo se ve la nube de puntos o la dispersión de puntos. Sí, X contra Y, ¿no? Todos son X contra Y. Para diferentes valores de la correlación. Entonces, si ven que, por ejemplo, cuando la correlación es exactamente 1, una línea perfecta. La correlación baja y ¿qué pasa con los puntos? Empiezan a dispersarse y salirse de la línea, ¿no? Si ven que miren el cambio entre 0,8 y 0,4, ¿no? O sea, como que los puntos se van alejando más. Cuando la correlación es 0, ya no hay relación lineal. Y después como que si va cambiando a menos 0,4, menos 0,8 y menos 1, como que vuelta aparece la relación en sentido contrario. ¿Ya? Ahora, este gráfico me gusta porque reitera algo que es importante. La correlación, ¿sí? Así como la covarianza, lo que miden son relaciones lineales, ¿sí? Eso voy a ser bien enfático, ¿no? Medimos relaciones lineales. La correlación y la covarianza no pueden medir otro tipo de relación que no sea lineal, ¿ya? Como pueden ver aquí, miren en estos casos, ¿no? Estos ya son casos extremos, ¿no? Entonces aquí las correlaciones son 0, pero ustedes dirían que en estos casos las variables son independientes, o sea, no hay vínculo entre las variables. Este, por ejemplo. Si ven una nube de puntos de esta forma, dirían que no hay vínculo entre X y Y. ¿O si hay un vínculo? Sí, un vínculo. Hay un vínculo. No parece que son independientes, pero es un vínculo no lineal. ¿Quién sabe? Y esto viene de un modelo dinámico que genera ciclos. Sí han hecho de esos, ¿no? Sí han hecho de esos con Wilson, me imagino. De esos modelos de ecuaciones diferenciales que te generan espirales y esas cosas. Entonces, la correlación es una medida muy limitada. Es una medida que solamente nos sirve para un mundo lineal. Por eso es que muchas veces, de hecho yo, por ejemplo, si bien es cierto sé econometría y todo, pero no soy muy creyente de 100% de estos métodos porque el mundo es muy complejo. Y hay muchas relaciones no lineales que uno puede estudiar mejor con sistemas dinámicos, por ejemplo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que toca meter más teoría.
Entonces, aquí ya viene una discusión bien interesante. Muchos que no les gusta la teoría son más del mundo lineal, o sea, econometristas que saben la función lineal o sus variantes y hacen el modelo. En cambio, los que son más teóricos, a veces nos vamos más por la complejidad, ¿no? O sea, relaciones simultáneas, ciclos. Pero últimamente ha habido trabajos que combinan ambos. Por ejemplo, si quieren algún rato les puedo compartir, hay un trabajo que me gusta mucho en donde toman un modelo dinámico de esos teóricos, de sistemas dinámicos, y después utilizan econometría para estimar para varios países los parámetros. Entonces, hoy en día se puede hacer eso. O sea, hay técnicas econométricas para a los modelos que ustedes aprendieron, por ejemplo, en mate avanzada, empezar a buscar qué valores de los parámetros ayudan a que se ajusten a una economía real. Sí, de hecho, ¿saben qué? Voy a quitarme la pica, les voy a mostrar ese trabajo, ¿ya? Déjenme poner, y de paso voy a hacer una cuña publicitaria, verán. Yo tengo un sitio web, el enlace lo tienen ustedes ahí en las láminas al inicio, ¿no? Yo tengo un sitio web, eh, en la parte de enseñanza tengo varios de los cursos que he dado, verán. En este curso de Economía Política tengo ese artículo. Solo permítanme hacer teoría de las crisis. Aquí creo que está. Verán, este artículo me gusta mucho. Grosselli, Images, Wari, aquí está. Ya verán, este es un ejemplo de lo que les digo. Este artículo es un artículo publicado en la revista Metro Económica. Es una revista de economía heterodoxa. Este se conoce como el modelo de Goodwin. El modelo de Goodwin es un modelo dinámico como el que ustedes estudiaron en mate avanzada. ¿Sí? De hecho, es más simple. Ustedes vieron en mate avanzada modelos más complicados. Pero, ¿qué es lo interesante, verán? Este artículo, por ejemplo, ¿qué hace? En este artículo presentan el modelo dinámico. Bueno, hay una introducción, pero bueno, después de la introducción, ahí está el modelo dinámico. Para ustedes debe ser bien común esta notación, el punto y todo eso, ¿no? ¿Sí? O sea, las derivadas temporales. Imagino que eso han de haber trabajado full con Wilson. Entonces, aquí ustedes pueden ver estas ecuaciones. Aquí está el modelo dinámico. ¿Sí? Entonces, los autores presentan el modelo, resuelven el modelo. ¿Sí? Demuestran que este modelo genera curvas cerradas, ciclos cerrados. Y luego estos autores usan técnicas econométricas para estimar los valores de los parámetros para diferentes países. ¿Sí? Entonces, ese modelo súper teórico después se puede transformar en una versión econométrica, estadística, y después con técnicas estadísticas tú puedes sacar los valores que te permiten generar el modelo para varios países. Aquí pueden ver, por ejemplo, para este modelo de Goodwin, o sea, este modelo de ciclos dinámico, aquí pueden ver estimaciones para diferentes países. Entonces, así sería como se combina un poco lo que ustedes ven en mate avanzada con lo que están viendo en este curso y tal vez lo que vean con Econometría 2 y unos cursos adicionales, ¿no? Entonces, ese es un poco hacia dónde se puede aplicar todo lo que ustedes están viendo, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera hacer algo parecido para Ecuador, ¿no? Porque para Ecuador no hay mucho. Pero el problema es que también faltan datos, ¿no? O sea, para Ecuador siempre el problema es que nos falta datos. Pero bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Ahora, quiero mostrarles para reforzar esta idea de la correlación, otra aplicación, ¿no? Entonces, aquí en el matemática hay otra aplicación, la que está más abajo, donde dice correlación y coeficiente de determinación. Ya, coeficiente de determinación todavía no vamos a ver, eso viene luego. Concentrémonos en la correlación. Entonces, este es un grafiquito muy sencillo. Lo único que hace, verán, es poner en una nube de puntos. Entonces, n les va a decir cuántos puntos quieren, ¿no? Entonces, si ven que ahí, a medida que aumento n o bajo n, cambian los puntos, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden poner los puntos. Y abajo tienen ρ. Entonces, recuerden que ρ es una de las maneras en las que se escribe la correlación. ¿Sí? Entonces, ρ es lo mismo que correlación. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este grafiquito? Súper sencillo, ir cambiando la correlación. Entonces, para ir viendo qué pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si bajo la correlación? Miren qué pasa con los puntos. Permítanme, borro esto. Ya, bajemos un poco. Ya. Entonces, miren qué pasa con los puntos si bajo la correlación. Si ven cómo la línea empieza a volverse plana. Y en correlación cero, está plano esto, ¿no? Sí está plano. Yo le veo como retorcido. Sí, ¿no? Ya, asumo que está plano. Ya, entonces, ¿qué pasa? Miren cómo a medida que aumento la correlación, la línea empieza a ganar pendiente positiva, ¿no? Y los puntos de a poco se van acercando a la línea. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver cómo de a poco se va acercando. De hecho, veamos si aquí se ve bien el automático. Aquí, con este se hace, perdón, con este se hace automático. Eso. Entonces, si ven cómo se ajustan, ¿no? Entonces pasa de negativo a positivo y cómo esos puntos se van acercando, ¿no? Aquí en este caso extremo. Entonces, miren el caso extremo. 0,99, los puntos casi que están sobre la línea. ¿Sí? Entonces, este es un caso muy real, ¿no? Entonces, ¿qué es más real? Por eso les decía, ¿no? Un caso más realista sería un 0,7 por ahí. Entonces, ahí miren, por ejemplo, un 0,7 que está generando. Está generando puntos sobre la recta, pero
con cierta aleatoriedad, ¿no? Otra cosa que pueden ver en esto es que aquí dice random seed, ¿sí? Semilla aleatoria. Algunos de ustedes tal vez han oído hablar de estos términos, semilla aleatoria en programación. Verán, se asume que estos puntos son aleatorios, ¿ya? Pero en realidad no son tan aleatorios, son pseudo aleatorios. La computadora necesita generar números aleatorios. Entonces, ¿desde cuándo estoy sin audio? Como 30 segundos más o menos. Solo 30 segundos. Sí me han estado escuchando. O sea, Sí, desde que empezó a escribir lo de semilla. Lo anterior sí se escuchó. Sí. Sí. Ya, gracias. Ya. Por favor, me avisan Vale, nomás. vale. Cuando pase eso, solo hablen, ¿ya? No se escucha, me dicen, por favor, colegas virtuales, porque... En la anterior clase pasó lo mismo. Sin que le apague el micrófono, se cerró el audio de 30 segundos. Ah, o sea, no es que se perdió todo el audio. No. Ah, qué bueno. Solo Ya. fue un momento. Listo. Disculparán, lo que pasa es que imagínense haber pasado, que son las 6:15 y quedarse sin audio. Gracias, colegas virtuales. Me avisan nomás, ¿no, colegas virtuales? Toman la palabra. Como ven, no puedo ver el Blackboard. Entonces solo me interrumpen, me dicen, John, no se escucha y listo. Sí, porque si le hacen el chat, tal vez no me olvido y no les veo. Gracias. Bueno, entonces volvamos a decir esto de la idea de la semilla, ¿no? Entonces la semilla es básicamente un número que le sirve de insumo a la computadora. Entonces digamos que esto de aquí es la computadora, la PC, para que la computadora genere siempre el mismo resultado aleatorio. Es paradójico, ¿no? Dices, a ver, si es aleatorio, ¿por qué me va a salir el mismo? Es para hacer verificación. Entonces, esto es aleatorio, pero siempre va a tener la misma forma. Entonces, si yo quiero otro aleatorio, ¿qué debo cambiar? Cambio la semilla. Entonces, cuando cambio la semilla, digamos que en vez de 212 le pongo 215. Entonces, al cambiar la semilla, ¿qué hace la computadora? Coge y me genera 70 valores aleatorios distintos. ¿Sí? Entonces, usualmente así funciona en el mundo de la computación la aleatoriedad. O sea, no es totalmente aleatorio. Lo que pasa es que a veces no te dicen la semilla. O sea, este dato semilla usualmente no aparece. Entonces, ¿qué pasa? Que la semilla es la aleatoria. Entonces, al ser la semilla aleatoria, lo único que tú ves es que va cambiando. Pero en este caso, la plantilla pone la semilla para que tú puedas volver a sacar el mismo gráfico. ¿Sí? Perdonen, no les explique más detalles, pero ahí les dejo la inquietud, ¿no? Entonces, cuando ustedes quieran hacer algo aleatorio en computadora, sería bueno que conozcan un poco más de qué se trata esto de la semilla, ¿no? Pero bueno, sigamos. Muy bien, entonces ya tenemos una idea de la correlación, tenemos una aplicación incluso y con eso pueden ir practicando, ir viendo la forma de la correlación, ¿no? Entonces, si les parece, antes de entrar a un receso, vamos haciendo unas observaciones sobre la correlación. Entonces, verán, primero, si dos variables son independientes, tiene sentido que su correlación sea nula, ¿verdad? No hay mucho a dónde ir, ¿no? O sea, si son dos variables independientes, no puede haber relación lineal. ¿Sí? Entonces, eso no hay mucho a dónde perder. Entonces, si la esperanza de y dado x es igual a y, es decir, x y y independientes, si ven aquí lo que explicábamos antes, ¿no? Tengo una esperanza condicional, pero resulta ser que esa esperanza es lo mismo que la esperanza original. ¿Por qué pasa eso? Porque x no está aportando nada. Entonces, independientes. En ese caso, la correlación es 0. ¿Ya? Creo que eso no es nada difícil de entender. Solo que no hay que perderse. En el otro sentido no se cumple. ¿Qué significa? Si dos variables tienen correlación 0, aún así, no necesariamente son independientes porque pueden tener una relación no lineal. O sea, pueden tener una relación cuadrática, por ejemplo. Digamos que yo hago la gráfica x contra y la gráfica toma esta forma. O sea, una forma así.
está clarísimo que hay un vínculo entre X y Y. De hecho, probablemente es algo Y igual X cuadrado, alguna cosa. Sin embargo, si yo saco la correlación, lo más probable es que me salga cero. ¿Pero por qué? Porque no se ajusta a un modelo lineal. Entonces, miren, en este caso las variables no son independientes, pero la correlación es cero. ¿Sí? Entonces, usualmente eso hay que tener cuidado. Si la correlación de las variables es cero, no necesariamente hay independencia. Entonces, no se vayan a acostumbrar, porque a veces cuando uno ya practica se olvida estas cosas y asume que la correlación siempre me dice dependencia. ¿Sí? Entonces, no vayan a hacer eso. La correlación siempre es relación lineal y punto. ¿Sí? Por eso les digo que es bien limitado este enfoque. O sea, en un mundo no lineal, complejo, con ciclos y todo, ya este enfoque pierde mucho valor, ¿no? O hay que saberlo usar, mejor dicho, hay que saberlo usar. ¿Qué más? Esta es una frase típica que cualquier persona que ha estudiado un curso de teoría de estadística y probabilidad sabe. La correlación no implica causalidad. ¿Ya? Entonces, nunca traten de interpretarle de más a la correlación. La correlación es relación lineal, punto. La causalidad es otra cosa mucho más compleja. ¿Sí? Es mucho más compleja. O sea, se puede tener dos variables altamente correlacionadas, pero que no tengan ninguna relación causa-efecto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo, digamos que estamos en este edificio, y se acuerdan ese ejemplo en el que decimos que hay una persona que se lanza del edificio y cae, ¿ya? Estamos casi seguros que si este edificio es muy alto, 10 pisos, digamos, con 10 pisos ya nadie sobrevive, ¿no? Entonces te caes, 10 pisos, listo. Entonces, hay una relación causa-efecto, ¿verdad? O sea, aquí es muy claro, o sea, ¿cuál es la causa de que haya muerto? Que saltó. Entonces, salto, causa, muerte. ¿Sí? Entonces, la causa-efecto es algo mucho más complejo que una relación lineal. ¿Sí? Hay una razón por la que si tú saltas de 10 pisos te mueres. ¿Cuál es la razón? La gravedad. ¿Sí? Eso es otra cosa que se nos olvida a veces a los economistas cuando hacemos estadística, econometría. Vemos coeficientes de correlación, pero siempre nos olvidamos que tenemos que saber cuál es la relación causa-efecto. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿cuál será la relación causa-efecto entre PIB y consumo? Si nos ponemos keynesianos. ¿Cuál causa cuál? Así. ¿Mm? No, solo digo entre estas dos variables nomás. O sea, si escojo PIB, consumo, ¿cuál sería el causante y cuál sería el efecto? O sea, uno podría decir que si es que adoptamos un enfoque keynesiano, la Las dos expansión del... podrían ser causantes y ¿Perdón? efectos. Ya las dos Las podrían dos, ser causales y efectos. la- ¿Ya? Perdón. No, sí está con audio. Soy yo, disculpe. Ya, un colega nos dice que las dos. De hecho, en el fondo estoy de acuerdo, ¿ya? Yo me iba a la relación más básica, ¿no? O sea, recuerden que a veces en la macro bien básica nos dicen el ingreso puede ser igual. eh, no, perdón, ¿qué estamos haciendo? No. Casi me hacen hacer al revés, ¿no? Es al revés. El consumo suele decirse que es una función del ingreso. Se han hecho eso, ¿no? En macro. O sea, se dice que mientras más ingresos tiene una persona, puede que eso estimule el consumo. Pero luego, ¿qué pasa? Que el consumo puede generar expansión económica futura porque se expande la demanda agregada. O sea, justo lo que dice nuestro colega las dos. Pero eso ya es una teoría, o sea, ya es una relación causa-efecto. Ahora, si yo saco un coeficiente de correlación entre PIB y consumo, obvio que va a salirme alto. ¿Sí? Pero eso digo, o sea, no confundir correlación con causalidad. La correlación es una relación lineal, la causalidad ya tiene una explicación. ¿Sí? Que sabes lo que no nos gusta a los economistas, o sea, explicar las cosas, ¿no? Les voy a poner unos ejemplos y con esto ya podemos ir al receso, ¿ya? De por qué correlación no es lo mismo que causalidad, ¿ya? Aquí tienen unos ejemplos, por ejemplo, aquí ven en rojo el gasto de Estados Unidos en ciencia, espacio y tecnología, y en color negro pueden ver los suicidios por ahorcamiento, estrangulación y sofocación. ¿Cuál es la correlación? 0,99. Entonces, ¿uno qué diría? O sea, si uno no ha estudiado bien estos temas, va a decir, salud. Va a decir básicamente que, ya qué es, ¿acaso más gasto en ciencia hace que la gente se suicide más? Y obviamente creo que no es así, ¿no? Eso, ya, el narcotráfico es por la base de Manta. Bueno, ya.
Entonces, ¿qué pasa? Que esa correlación existe, o sea, está bien. ¿Por qué? Porque ambas se ajustan y siguen una tendencia. Si ven que si sube X, sube Y. Está pasando, estamos viendo la gráfica. Pero no hay una relación causa-efecto. Entonces, la correlación, ¿sí? No implica causalidad. ¿Sí? Veamos el otro ejemplo, ¿ya? Dice, consumo per cápita en queso y número de personas que mueren ahorcadas con sus propias sábanas. ¿Sí? Yo no sabía que había eso, pero hay un registro de personas que mueren ahorcadas. Imagínate cómo será, ¿no? ¿Qué estarían haciendo, no? Para que pase eso. Ya no les digo qué estarían haciendo, no sé, no, uno se pone imaginativo, pero la correlación, miren, aquí es de 0,94. O sea, es bien clarita, ¿no? Si sube X, sube Y. Entonces, obvio que este tipo de correlaciones existen, pero son correlaciones que se suelen llamar espurias, ¿ya? O sea, son correlaciones que existen, pero que no nos dicen nada, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado porque incluso uno puede hacer una regresión, un modelo, una tesis, estadísticamente va a salirte, pero ¿cuál es el problema? Que estás relacionando cualquier cosa. Me juega mucho el criterio de experto, ¿no? Exacto, el criterio de experto. De hecho, verán, es interesante. En ciencias sociales hablamos mucho de criterio de experto, pero en otras ciencias, más que el criterio de experto es la ciencia, o sea, la física, por ejemplo. En la física, no sé, yo no suelo escuchar mucho criterio de experto, sino vamos a la teoría. Claro, es que es duro. Exacto. En cambio, en nuestro campo sí, ahí sí depende mucho del experto y hay otro problema. ¿A cuál experto? Pero sí ¿De existen qué, teorías de qué probadas. escuela? Ya, compañera, perdón. Pero, o sea, yo creo que debe basarse en una teoría probada. Ya, nuestra compañera dice que economía, ¿no? En economía estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Claro, por En supuesto. teorías Pero probadas. también, por ejemplo, en el comportamiento conductual, que es economía conductual, se basa en las teorías probadas de psicología. Ya. No es que se inventan mucho las correlaciones, sino que Ujú. obedece a investigaciones sociales probadas. Claro, sino que, por ejemplo, ahí hay una discusión sobre validez externa. O sea, nuestros estudios psicológicos, ¿qué tan dependientes son de elementos históricos y culturales, por ejemplo? No digo que sea o no, digo es que hay la discusión. Entonces, por ejemplo, ¿no? Economía conductual aplicada a cierta cultura en cierta época, ¿hasta qué punto podemos extrapolar a otra cultura y otra época? Entonces, ahí es la discusión, ¿no? ¿Cómo esa relación causa-efecto sigue, no sigue, cambia? Pero eso sí también tiene una connotación de la ciencia social, pero también con ciencias, algunas médicas. Claro, claro, Porque claro. ya pasa a lo que es biológico, a lo que Ujú. es fisiológico, no hay mucha discusión. Es como la física, eso existe y así es. O Claro, sea, el comportamiento se debe al cerebro, a las neuronas, se debe a una infinidad de Ujú. intercambios. Entonces, ahí yo creo que debe sustentarse muy bien en la teoría para poder hacer eso. ya. No hay una base, solo Claro. es una Sino que, suposición. exacto, sino que ahora reitero, ¿no? ¿Y qué tal si ciertos patrones conductuales en otra cultura y otra época son distintos y no se han medido aún? ¿Ahí qué hacemos? Interdisciplinaridad. No, perfecto, me encanta esa respuesta. O sea, interdisciplinaridad. O sea, pero bueno, esto de la muerte ahorcado con sus propias sábanas, no sé quién puede explicar, pero de todas maneras creo que la idea está clara. ¿Existe eso? Sí, sí, no, son datos reales, son datos reales. No sé, no tengo aquí el sitio web. Ya le voy a buscar el sitio web y le voy a poner el enlace. Y Son eso datos reales. por propia cuenta de querer ahorcarse con sus propias Eso no armas. sé, no consulté Es los detalles. accidental. No consulté los detalles. Me imagino por qué puede ser, pero mejor no les digo, al menos. El crecimiento poblacional y ambos están impulsados por eso. Puede ser, vean, esa es una buena opción, ¿no? Pero hubiera sido buena si no fuera porque aquí es per cápita. El de la izquierda también es un poquito más coherente, ¿no? Por Sí. el tema de enfermedades mentales que podría generar La ciencia. La ciencia. Ajá. Más conocimiento, más infelicidad, más muerte. O sea, Exagerándolo, ¿no? Exagerándolo. Sí. La gente que está en programas educativos muy fuertes. En doctorados o en posgrados, No quería decir maestrías. eso, pero bueno. No, sí hay un estudio, ya les voy a buscar, hay un Claro, hay estudio estudios que- para PhDs en economía. Sí. Sí, cómo se afecta el comportamiento y terminan y chao. Sí, sí. O se quedan así. No, y es que Nah. en general sí es verdad, publicaron eso el año anterior que por los estudiantes del doctorado había un incremento de enfermedades mentales.
Sí, y yo recién acabé el doctorado, ¿qué les diré? Bueno, hay algunas propiedades para covarianza y correlación, colegas, pero esas las podemos ver luego o las pueden leer. Así que si les parece, hagamos aquí un receso. Sí, igualmente, colegas virtuales, hacemos aquí un receso, unos 5 o 10 minutos y retomamos, ¿ya? Listo, colegas.